Los métodos de transmisión. La modulación nace de la necesidad de transportar una información a través del espacio. Este es un proceso mediante el cual dicha información, onda moduladora, se inserta a un soporte de transmisión, es decir, la onda portadora. La modulación de la portadora se puede realizar a nivel bajo o alto. En el primer caso, la onda con la información con una amplificación pequeña o nula sirve para modular la salida del oscilador y la frecuencia modulada de la portadora se amplifica antes de conducirla a la antena. En el segundo caso, las oscilaciones de la onda portadora y la señal con la información, es decir, la onda moduladora, se amplifican de forma independiente y la modulación se efectúa justo antes de transmitir las oscilaciones a la antena. Una portadora puede modularse de diferentes modos dependiendo del parámetro amplitud o frecuencia de la misma sobre el que se actúe. Teniendo esto en cuenta, se tiene la modulación por amplitud o AM. Aquí se modula en amplitud a una onda portadora cuando se hace variar la amplitud o intensidad de la misma en función de la amplitud de la onda moduladora. Esto es, la amplitud de la información a transmitir es la que varía la amplitud de la onda portadora. Aquí podemos ver una gráfica donde se representa la amplitud, que digamos son las crestas de la onda, ¿sí?, de la onda portadora, donde podemos ver valores máximos y valores, pues ahora sí, máximos positivos y máximos negativos. Ya con la representación de la onda portadora mezclada con la onda portadora y la onda modulada, se tiene la amplitud máxima de la portadora. Se puede ver en la siguiente imagen cómo ya está modulada en amplitud, es decir, toma la forma de la transmisión que se está generando de la señal. Ahora sí que están mezcladas las dos y se pueden ver claro cómo está la deformación. Dice, y resulta que al añadir esta información se obtienen tres frecuencias. 1. La frecuencia de la portadora, la frecuencia suma de la portadora y la información, y la frecuencia diferencia de la portadora y de la información. Tenemos aquí un ejemplo. Dice, en una onda portadora de FP igual a 1000 kHz, que se modula con una información con un sonido cuya frecuencia es de 1000 Hz o 1 kHz, presentará estas tres frecuencias. La frecuencia portadora es igual a 1000 kHz, la frecuencia portadora más la frecuencia de información sería 1001 kHz, y la frecuencia portadora menos la frecuencia de información nos daría 999 kHz. Debido a que para barrer el rango de frecuencias audibles para el oído humano de 20 Hz a 20.000 Hz implicaría un ancho de banda muy grande, y puesto que este ancho de banda para una emisión está limitado, esta clase de emisión se dedica a usos que no requieren gran cantidad de sonido o en los que la información sea de frecuencias próximas entre sí. Por otra parte, la recepción es difícil eliminar las interferencias producidas por descargas atmosféricas, motores, etc., ya que el ruido modula en amplitud a la onda portadora, contaminando la información transmitida. Es decir, bueno, quizás a ustedes ya no les tocó, pero cuando habían transmisiones de radio de AM, era muy común que cuando había tormentas eléctricas se escucharan interferencias, ya que se sumaba los sonidos de los relámpagos a la amplitud de la cresta. La modulación por frecuencia FM. La modulación por frecuencia consiste en variar la frecuencia de una onda portadora de acuerdo con la intensidad o amplitud de la onda moduladora. La frecuencia de la portadora oscila según la onda moduladora. Esto es, si aplicamos una moduladora de 100 Hz,
la onda modulada se desplaza arriba y abajo 100 veces en un segundo respecto a la frecuencia central, que es la portadora. Además, el grado de esta variación dependerá del volumen con que modulemos la portadora, a lo que denominamos índice de modulación. Aquí podemos ver cómo está una onda modulada en frecuencia. Se puede ver de inicio la onda portadora y cómo, digamos que quizás al hablar se hace la variación de frecuencia, es decir, se amplía o se comprime la señal. Debido a que los ruidos o interferencias que se mencionaron anteriormente altera la amplitud de la onda, esta vez no afecta a la información transmitida en frecuencia modulada, puesto que la información se extrae de la variación de frecuencia y no de la amplitud. Como consecuencia de estas características de modulación, se puede ver cómo la calidad de sonido o imagen es mayor cuando se modula en frecuencia que cuando se hace en amplitud. Otros usos de la frecuencia modulada son la telefonía móvil, los servicios de comunicación y televisión. En este último caso, los sonidos se modulan en frecuencia y las imágenes en amplitud. Bueno, sobre todo cuando es televisión análoga. Aquí rápidamente vemos las bandas de frecuencias utilizadas para la transmisión. Dice, bandas de frecuencia. Internacionalmente se ha dividido todo el espectro de frecuencias en las denominadas bandas de frecuencia. Esto se hace así para poder delimitar el acceso de los usuarios a estas bandas. Hay que mencionar que esta clasificación no es global y que algunos países difieren en su delimitación, pero podemos aceptarlos como generales. Aquí podemos ver nuestras bandas. Por ahí hicieron una tarea, ya debieron ver cuáles son las, o más bien dónde pertenecen este tipo de frecuencias en el espectro electromagnético. Las bandas de frecuencia más bajas se reservan para las emisoras que transmiten en AM, mientras que las de FM transmiten sobre los 100 MHz. La única banda que está libre para cualquier uso como radiocontrol y para cualquier persona es la banda de los 27 MHz, pero debido a esto está bastante saturada y solo es conveniente utilizarla para practicar con montajes caseros y sistemas de poco alcance, no más de 100 metros. Obviamente porque como está muy saturado va a haber interferencia en tus transmisiones. Aun cuando determinan las zonas de las diferentes bandas de radio, onda corta, onda larga, onda media, frecuencia muy alta y frecuencia ultra elevada, están asignadas a muy diferentes propósitos. La designación radio de onda corta se refiere generalmente a emisiones de radio en el rango de frecuencia altas de 3 a 30 MHz que cubren grandes distancias, especialmente en el entorno de las comunicaciones internacionales. Sin embargo, la comunicación mediante microondas a través de un satélite de comunicaciones proporciona señales de mayor fiabilidad y libres de error.